El arca de Dios castiga los filisteos. Primera de Samuel 5, del 1 al 12. Familia querida, el devocional de hoy nos muestra, como dice el antiguo dicho, la verdad es como un león. Si la sueltas, ella se defiende sola, no necesita ayuda. Y en el devocional de hoy leemos lo que sucedió en la tierra de los filisteos, luego que ellos destruyeran al pueblo de Israel y se llevaran al ejército del pueblo de Israel que combatió contra ellos y se llevaran el arca. Dice la Biblia que cayeron unos 30,000 hombres. Y parecía que Dios había perdido aquella batalla. De hecho, a los ojos de los filisteos, según ellos creían, el Dios de ellos iba con ellos a la guerra. Y cuando ellos ganaban, quien ganaba era su Dios contra el Dios de los filisteos. Por eso dice la Biblia que David le dijo a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es decir, David decía: la guerra no es mía, no te equivoques, no me mires a mí. Tú tienes que mirar al que me mandó a mí, que es más grande que tú. Y yo creo que el devocional de hoy es uno de los relatos bíblicos más espectaculares que muestra el poder de Dios y nos hace a nosotros ver insignificante ante la majestad y la gloria de Dios. Nos dice la palabra, es decir, el plan de Dios se cumple. En más de una ocasión dice la Biblia que cuando Dios quiso llamar al gran Moisés, lo que utilizó fue una pequeña zarza en medio del desierto. Una zarza que tal vez no sirve para nada. Pero dice la Biblia que cuando el Espíritu de Dios, la gloria de Dios, cayó sobre ese pequeño arbusto, Moisés dijo: yo tengo que ver qué es lo que pasa. Hay algo diferente en esa zarza. Yo he sido pastor en este desierto durante 40 años y nunca había visto algo igual. Y dice la Biblia que cuando se acercaba, la zarza no tuvo que hacer nada, porque dice la Biblia que Dios habló y le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás pisando es lugar santo. Lo que le quiero recordar con esto es que si tú aún no le sirves a Cristo y crees que es difícil, yo quiero decirte que para Dios no hay nada imposible. Y si tú le sirves a Dios y estás atravesando dificultad, la Biblia dice la Biblia: fortaleceos en el Señor. Primera de Samuel 5 nos dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, lugar peligroso. Ebenezer significa piedra de ayuda, o hasta aquí me ayudó Jehová. Y de ahí tomaron el arca y se la llevaron a la ciudad filistea de Asdod. Dice el verso 2: y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Es decir, Dagón, tú venciste a Jehová, el Dios de los israelitas, y aquí te traemos el arca de él. Muy bien, la ponen frente a Dagón, dice la Biblia en el verso 3. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Ellos se asombran porque esa noche ellos están celebrando la grande victoria y dándole gloria a Dagón, pero al otro día cuando van, encuentran que Dagón está tirado en adoración frente al arca. Y dijo: bueno, tal vez fue un error, tal vez fue que alguien lo puso ahí. Y dice el verso 4: y volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Es decir, bueno, mire, hay personas a veces que todavía vienen de la religión tradicional y todavía confían en imágenes y ídolos y estatuas y todo eso. La Biblia dice: no te harás imagen, no te inclinarás, no la honrarás. Dice la Biblia que lo único que usted tiene que honrar es al Señor Dios. La Biblia dice: existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, usted no tiene que pedirle a Dios de que: Señor, mire, en el nombre del pastor Luis Soto, de la pastora María Dama. No funciona así.
O Señor, mira, por San Marcos, San Mateo, San nadie. No. La Biblia dice que debemos pedir en el nombre de Cristo. Jesús dijo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. Es decir, la oración eficaz se hace en el nombre de Jesús. Por ejemplo, si tú tienes 2 hijos y un hijo tuyo te quiere pedir 5 pesos y manda a otro hermanito, dile a papi que dije yo que me dé 5 pesos. ¿Qué tú le vas a decir? Dile a él que dice que me venga él a pedir a mí. ¿Entiendes? Porque es tu hijo, tú quieres que te hable directamente y eso es lo que pasa. Por eso Dios aborrece los ídolos. ¿Entiendes? Entonces, a esta gente ignorante, los filisteos, le ponen el Dios de ellos, dice delante del arca, dice en victoria. Tremendo error. El primer día el Dios de Dagón amanece tirado, hay Paquiti, adorando al Dios del arca. Al otro día amanece el Dios de ellos, la imagen, el ídolo de ellos, con los brazos cortados desde el tronco y la cabeza cortada también. Esto tiene un significado muy grande, porque en aquellos tiempos los vencedores le cortaban la cabeza y le cortaban las palmas de las manos también a los que derrotaban. Entonces, Dios le está diciendo, no fue tu Dios. El que está derrotado hoy es tu Dios. Dice la Biblia en el verso 5. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todo lo que entra en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios. Y sobre nuestro Dios Dagón. Es decir, luego que Dios humilla a Dagón, el Dios de los filisteos, y lo echa por tierra y le corta la cabeza y le corta la mano, pues después de eso la ira de Dios se vuelve contra todos los habitantes de aquella ciudad y empezaron a salirle tumores. Dice el verso 7, y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca. Y convocaron, dice el verso 8, convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento. Y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande. Y se llenaron de tumores. Primero, está en una ciudad y Dios castigó duramente, pero cuando la pasan a la segunda, el castigo se multiplica sobre todos los hombres, grandes y pequeños, grandes tumores, grandes dolencias, y morían en la ciudad. La segunda ciudad, después de Asdod, los de Gad ven la destrucción y dicen, bueno, verso 9. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad, con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, se llenaron de tumores. En el verso 10 nos dice, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca de Dios de Israel y vuelves a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Yo creo que usted se imagina el desastre que se armó en esas ciudades filisteas. Y usted sabe una cosa, yo siempre he visto que cuando los hijos de Dios pecan, Dios los corrige, los castiga, los disciplina con amor para traerlo de nuevo a sus pies. Pero también yo he visto que cuando Dios usa un instrumento para castigar a sus hijos, si ellos se equivocan en el castigo o se engrandecen, Dios los castiga duramente. Es decir, Él usó a los filisteos para castigar la rebelión de Israel. Y ellos se creyeron que eso fue una gloria de ellos y luego Dios los castigó. Lo mismo le pasó a los babilonios. Ellos se engrandecieron y a Nabucodonosor se le advirtió, Tekel Uparsin, también le advirtieron a su hijo. Nabucodonosor terminó
comiendo hierba como un animal durante 7 años. ¿Te entendió? Dios permitió que Nabucodonosor destruyera a Jerusalén y se llevara el pueblo cautivo, pero después castigó a Nabucodonosor y después castigó a su hijo, porque el hijo cometió un error parecido al de los filisteos. Nabucodonosor siempre respetó los utensilios santos y los guardó, pero cuando vino su hijo, se le ocurre la idea de mandar a buscar los instrumentos santos que su papá había traído del templo de Dios en Jerusalén, y se puso a beber vino y a brindar en esos utensilios, en esos vasos sagrados. Dice la Biblia que apareció una mano escribiendo en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que quiere decir, tus días han sido pasado en balanza y fuiste hallado falto delante de Dios. Hermanos, si a usted y a mí nos pesan hoy, ¿cómo nos encontraremos delante de Dios? ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Viajaba en un avión y había una persona al lado mío que llevaba un alcohol, y él estaba tan contento. Y él decía, este es el líquido. Y yo le decía, ¿qué líquido? ¿La leche? Dice, no, el ron. Pero después yo empecé a hablarle con el evangelio, la técnica del evangelio de los 5 dedos, de la gracia, de la fe del Padre, y al final él hizo la oración de fe y aceptó al Señor. Y luego vino una turbulencia, el avión se estremeció y yo le recordé, recuérdese que ya usted aceptó al Señor, ya a usted no le pasa nada aunque el avión se caiga. Este señor me dijo, yo voy para la iglesia. Al regresar me encontré con él de nuevo y me dijo, ve, ya no tengo alcohol. Dios es bueno y maravilloso, Dios transforma y cambia, hace cosas lindas. Y quiero concluirle con esto. Mire, cuando usted lea sobre el arca y usted se preguntará ¿qué es el arca? Le explico brevemente. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y estaba en el desierto, Dios le dijo que se construya una especie de una caja de madera de acacia, la que la recubriera de oro, y que encima de la caja pusiera una tapa, y que encima de esa tapa pusiera 2 ángeles, uno a una esquina y otro a la otra esquina, con las alas extendidas el uno hacia el otro, y los recubriera de oro. Esos ángeles eran querubines que representan guardas de la presencia de Dios. Y encima de esa caja, de esa tapa, había, en inglés le llaman the seat of grace, el asiento de la gracia. En español traducen el propiciatorio. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, ahí en el propiciatorio ponía un poquito de la sangre del cordero que se había sacrificado por el perdón del pueblo. Y de ahí, del asiento de la gracia, del propiciatorio, dice la Biblia que se manifestaba la presencia de Dios. Los hebreos le llamaban la Shekinah, es decir, la presencia manifiesta de Dios. Y dice la Biblia que el arca es una réplica de algo que hay en el cielo, en el lugar santo, en el cielo. Entonces, que Jesús entró allí y expió y perdonó nuestros pecados, pero Él no se presentó con sangre de un animal, sino con su propia sangre. Entonces, el arca en sí no es algo que debe ser honrada ni adorada, pero es un instrumento, es una imagen, es una forma, es una revelación de lo que hay en el cielo. Así como si esos instrumentos Dios lo guardó de esa manera, que era una simple caja de madera, que dentro tenía el arca de la vara de Aarón que reverdeció, tenía un poco de maná y tenía la ley del pacto de los 10 mandamientos. Imagínate cómo Dios te ha de guardar y a ti y a mí, porque nosotros también en nuestros corazones Él ha escrito sus mandamientos, es decir, el arca de estos tiempos en nuestro corazón. Dios escribió su ley y lo puso en nuestro corazón. Por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque es del maná la vida. Que el Señor nos ayude y nos guarde, que nuestro corazón sea guardado como un instrumento santo de Dios, donde habite su palabra, donde el mayor tesoro que tengamos en nuestro corazón sea la palabra de Dios. ¿Qué tienes hoy en tu corazón? ¿Cuál es tu mayor tesoro? Te invito a que sea la palabra de Dios y vas a ver cómo la mano de Dios va a guardarte de la manera que guardó a la arca esposa. Amén. Interesante esta lectura sobre cómo el pueblo de Dios pecó y ofendió a Dios y la presencia de Dios salió de ese lugar. Que esto nos mueva a meditar cómo está nuestro corazón, si se ha apartado la presencia de Dios de nuestras vidas. Honremos al Señor, que todavía hay tiempo. Dios nos siga bendiciendo, familia.